Okay, Dr. Prince, are you good? Yes, can I get started? Yep, I think we're good. Okay, thank you. Good morning, everyone. My name is Lauren Prince. I am one of the family medicine resident physicians from Suburban Community Hospital. So today I'm going to be giving a presentation about what you can expect during well child visits for children ages 30 months to 5 years of age. Bueno, buenos días a todos. Esta es la doctora Lauren Prince. Ella es una de las doctoras que atienden en la clínica médica, la clínica pediatra del Hospital Suburban. La presentación se va a tratar acerca de lo que nosotros como padres podemos, qué debemos esperar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las expectativas cada vez que llevamos a los niños a nuestras visitas, a nuestros controles físicos, chequeos físicos para niños entre 30 meses y 5 años. And Alyssa, I just wanted to ask, did you prefer for people to just hold their questions until the end, or they could interrupt me? I'm okay with either. I think it'd probably be best to wait until the end. Okay, sure. Para las personas que tengan preguntas, les pedimos que mantengan sus preguntas a lo último de la sesión, a lo último de la presentación. Vamos a dar un tiempo para que cada uno pueda hacer sus preguntas o pueda evacuar sus dudas. Gracias. All right, next slide, please. Okay, so one of the reasons why we wanted to do this presentation is because there can also be a lot of anticipation before some of these visits. Moreover, there are a lot of important information as well as testing that we do during these visits. And then knowing what you can expect before each visit is very important. This will help decrease the child's anxiety about going to the doctors. Bueno, la razón por la que hacemos esta presentación es, más que nada, nos va a servir para nosotros estar preparados, para saber qué es lo que se va, de qué se va a tratar, ¿no es cierto?, estos chequeos físicos, y principalmente también nosotros sabiendo de qué se tratan estos chequeos físicos. Al tener la información, también podemos preparar a los niños, podemos ir a hablarle acerca de lo que va a pasar cuando vayamos a visitar al doctor, lo cual va a hacer que ellos estén más tranquilos, que no estén tan ansiosos en cada visita que tengan que ir a ver al doctor. Moreover, there are a lot of good videos as well as children's books that you can read prior to going to doctor's visits to help explain what's going on. But I'm hoping that during this presentation, I can go through some of that with you all today. También, para que sepan, hay una variedad de libritos infantiles, videos que hablan acerca de los niños cuando visitan al doctor, simplemente para que lo sepan también, esos material que ustedes pueden acceder, pero simplemente es una recomendación y una cosa más que recomendamos. Pero de hecho, esta presentación se trata de poder informarlos a ustedes qué esperar en cada una de estas visitas al doctor. Okay. And earlier today, I spoke with Alyssa and we went over some of the health information that's needed for MCIU Head Start. And some of the information that I'll bring up during this presentation is very important information that you'll need for paperwork to be able to participate in the program. A su vez también la doctora hoy más temprano se reunió con Alisa para repasar brevemente, juntas estuvieron viendo cuáles son los requisitos, cuáles son aquellos formularios médicos, requisitos médicos, ¿no es cierto?, que se necesitan para todos los niños que participan de este programa de Head Start. Entonces los hemos incluido en esta presentación para que ustedes también los tengan en cuenta. Okay, next slide, please. All right, so the first thing that we'll talk about is growth. So during every well child visit, the child will be weighed and their height will also be measured. We track this using a plot. And what we want to do is make sure that your child is growing appropriately based on their age. We also want to address any concerns that we have based on this growth chart. Bueno, el primer punto, la primera medición que realizamos, o sea, nos ocupamos acerca del crecimiento de los niños. Todos los niños que asistan a sus chequeos físicos, los vamos a pesar
y los vamos a medir. Vamos a volcar esa información en una especie de diagrama que nosotros tenemos, que es la forma que tenemos de comparar si el niño está creciendo y está aumentando de peso de acuerdo a esa edad. También, si es necesario o si es indicado en cada caso, vamos a hablar acerca o vamos a tener en cuenta algún tema con respecto a la salud que estén afectando en el crecimiento de los niños. All right. Next slide, please. So this is an example of a growth chart that we would use to plot the data based on their height and their weight. And as you can see here, we already have more or less predetermined lines here that would tell us if your child was in a certain percentile based on these numbers. Por ejemplo, aquí tienen este es un ejemplo, ¿no es cierto?, de los diagramas que miran los doctores. Una vez que ellos tienen los datos de cuánto pesa y cuánto mide cada niño, ellos se refieren a este gráfico de curvas, donde ellos se fijan y chequean, o sea, contrastan con este diagrama si el niño está creciendo, está dentro del percentil que se espera con respecto a la edad. So as you can see, it's a little small here, but if you look in close enough, you'll see little black dots. And so that's showing the weight versus the height of your child and at what age, okay? So the first, okay, Sorry. go ahead. Sorry. No, sir. Go ahead. Ok, si ustedes ven en el gráfico, está un poco pequeñito, pero van a ver unos puntitos negros, ¿no es cierto? Esos puntos negros es un gráfico de X e Y, donde ahí se combina la altura y el peso de cada niño. Ese es el punto de referencia que ellos lo contrastan con esta curva. Yes, sorry, doctor. No, it's okay. So as you can see here, we base everything off of a percentile. So for example, it's a little difficult to see, but on the left graph, you can see that the child will fall more or less they're in the middle of those lines there. So they would fall right in around like the 50th percentile, okay? Por ejemplo, es simplemente un ejemplo. En este caso, este niño, si miramos el gráfico de la izquierda, y recorremos los puntitos negros, más o menos podríamos decir que este niño está dentro del 50% percentil de lo que corresponde a un niño de su edad. O sea que está en la mitad. Next slide, please. So the next thing that we would measure during this visit is a child's blood pressure. This starts at age 3. La otra medición que vamos a tomar en los chequeos físicos va a ser la presión sanguínea. Nosotros comenzamos a tomarle la presión sanguínea a partir de los 3 años. So it's important for you as well as your child to understand that this does not hurt. So oftentimes, if you could even practice with them, if you had some type of, play doctor kit at home, then you could practice with them to help them understand that it will not be painful. Esto, por ejemplo, es importante. Aquí hay un punto que ustedes pueden comenzar a conversar cada uno con sus niños, decirles que esto no duele, ¿no es cierto? Que esta práctica es algo que no es doloroso para nada. De hecho, hay unos kits infantiles, unos juegos infantiles del doctor, unas cajitas, donde hay uno de estos en juguete que ustedes pueden jugar con sus niños y practicar haciendo de cuenta que le están tomando la presión sanguínea para que ellos vean que no duele para nada. Another thing that you should note is that a child's blood pressure will be lower than what you're typically used to. So the typical number that we think of for adults, 120/60, that will not be a typical blood pressure for a child as their height and weight is, much smaller. So just anticipate a lower blood pressure, which is still normal for their age.
Y aquí en este punto, este es un dato importante para los padres. Una cosa para que ustedes sepan, siempre la presión sanguínea de los niños es significativamente más baja que la presión de los adultos. Por ejemplo, la presión sanguínea promedio, ¿no es cierto?, de los adultos sería, o una presión buena, una presión sanguínea sería 120/60, 12/6, que en el caso de los niños esto no es así, siempre va a ser más baja porque obviamente está relacionada con que el peso y la estatura de los niños es mucho menor. Entonces es de esperar que la presión sanguínea de los niños a su vez también sea más baja, sea menor. Next slide. Perfect. Thank you. So the next measure that we'll take is a vision screen. So this again starts at age 3. El otro control que también realizamos en los chequeos físicos es el control de la vista. Hacemos una evaluación de la visión y comenzamos también a partir de los 3 años. So we all as adults are used to doing letters. However, most children aren't quite ready with their ABCs yet, but they do know shapes. So the chart for them would be based off of shapes. Bueno, como ustedes saben, en los exámenes de la visión que hacemos los adultos, siempre en este tipo de exámenes trabajamos con letras, ¿no es cierto? Nos ponen unas láminas con letras donde nosotros tenemos que decir las letras que vamos viendo. En este caso, como los niños todavía son chiquitos y no reconocen todavía, no identifican las letras, lo que hacemos es trabajar con figuras geométricas, que es más probable que ellos reconozcan o sepan el nombre de estas figuras geométricas. So typically this exam will be much easier if the child is prepared, assuming that they know their shapes. However, if a child isn't prepared for this, their attention span won't allow them to do this, or they don't know their shapes yet, then we could come back, and do this at a later time. Ok, por ejemplo, para este examen de la vista, por supuesto sería mucho mejor si nosotros pudiésemos preparar a los niños antes de ir a este examen. Por ejemplo, practicar el nombre de las figuras geométricas, ¿no es cierto? Ir repasando cómo se llaman cada una. Pero llegado el caso de que llegue el momento y el niño no está preparado, o también a veces puede pasar que sí sabe el nombre de algunas de estas figuras, pero por ejemplo no se mantiene, no presta atención o ese día no quiso colaborar o no respondió, no hay ningún problema. Este examen se puede repetir en otro momento más adelante. The reason why this is so important is because we are able to pick up on any type of issues going on with the eye. In particular, any problems where one eye is stronger than the other. If we're able to address this at an earlier age, then this could make for better outcomes that can be corrected. La razón por la cual hacemos este control, el control de la vista, el examen de la vista, es justamente detectar en forma prematura si existe algún inconveniente con respecto a la vista, inclusive con alguno de los dos ojos. Se puede llegar a detectar si hay un ojo que ve mejor que el otro, o sea, cuanto antes detectemos si existe alguna dificultad, mejor va a ser para poder apoyar esa dificultad. Next slide, please. Okay, so many of you parents may remember that your child had a hearing screen when they were first born. Well, we repeat and do another hearing screen starting again at age 4. And this one is more formal. Ok, muchos de ustedes, papás, recordarán que los niños cuando nacen se les hace un test de la audición en el momento del nacimiento. Entonces nosotros los doctores generalmente repetimos este test nuevamente, es un test más formal cuando los niños cumplen 4 años. Going out. All right. Hi, Tina, do you mind just muting? Oh, thank you.
Okay, so a child will either wear a headphone or they'll have a device that's held to their ear. They will hear different beeps at different tones, and they will be asked if they can hear this tone. Typically, we'll have the child raise their hand after each beep that they hear. Bueno, este examen de la audición simplemente se trata, en algunos casos le colocamos al niño unos auriculares, en otros casos les damos un dispositivo para que él sostenga, se lo ponga cerquita de su oído. Entonces simplemente lo que el niño cada vez, nosotros hacemos un sonido, ¿no es cierto?, a través del dispositivo y le pedimos al niño que cada vez que él escuche un sonido a través de ese auricular o ese dispositivo que él se acerca a cada uno de los oídos, él tiene que levantar la mano indicando que lo escuchó. Speech problem will be checked at a younger age, and they typically will have to go to a specialist known as an audiologist, who specifically focuses on hearing problems. También, en el caso que se trate de niños con alguna dificultad en el habla, normalmente es muy común que los niños sean derivados a exámenes de audición cuando se sospecha que puede haber alguna dificultad con el habla. Por eso también esto es importante hacerlo a una temprana edad para detectar si existe alguna dificultad y en consecuencia poder ayudarlo. All right. So these are the main, sorry, if you could just go back to that slide. So I just discussed weight, height. We went over vision screenings, hearing screenings, and blood pressure. And these are all the main, what we would call vital signs or different metrics that we'll check at each visit during well child visits to make sure that your child is meeting basic standards. Ok, entonces para repasar, para recapitular, en cada chequeo físico nosotros repasamos, chequeamos, hacemos el control de estos signos vitales, que son el peso, la estatura, la visión, la audición y el control de la presión sanguínea. Para cada uno de estos parámetros, nosotros lo que hacemos es tomar la información y compararlos si el niño se encuentra dentro de los parámetros que corresponden a un niño de esa edad, de esa estatura y de ese peso. With that being said, should expect this to be done at every well child visit. Todos estos puntos es lo que ustedes deben de esperar que se lleven a cabo en cada uno de los chequeos físicos. Next slide, please. Okay, the next part of our exam focuses on development. La próxima información tiene que ver, lo que vamos a presentar ahora, acerca del desarrollo de los niños. So during this part of the exam, the provider will ask multiple questions about your child's speech, physical and cognitive development, as well as their social skills. Bueno, con respecto a este punto, ustedes, el doctor, lo que hará o la doctora, le van a hacer unas cuantas preguntas a ustedes como padres acerca de las diferentes áreas del desarrollo de todos los niños. Estas áreas tienen que ver con la parte del habla, la parte física, el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo y también con respecto a sus habilidades sociales. Okay. An example of one of these questions could be, can your child throw a ball? Can your child color? Can your child, how many words are they saying? We may say, are they saying at least 5 words? Are they saying mama and dada? At 3 years, their vocabulary should be much greater, but you can expect questions along those lines. Por ejemplo, algunos ejemplos de estas preguntas que ustedes les van a hacer
Por ejemplo, el doctor les va a preguntar, ¿su niño puede colorear? ¿Su niño, por ejemplo, puede arrojar una pelota? Otra pregunta sería, ¿cuántas palabras se encuentran en el vocabulario de su niño? Por ejemplo, ustedes le dirán, bueno, dice mamá, dice papá. Entonces ahí el doctor más o menos los va a orientar a ustedes, porque con respecto a la edad hay una cierta cantidad de palabras que el niño debe estar diciendo. En fin, estas son una serie de preguntas a las que ustedes pueden, que el doctor les puede llegar a preguntar para cubrir la parte del desarrollo de todos los niños. So the reason why we do this is to understand the child's development and to identify any delays in their development. The earlier that we can identify a delay, the easier it is for us to get therapy or help for them. If we were to identify any of these delays, that would be the next step or I should say the next step would be to find them some form of therapy based on the delay that we found. La razón por la cual los médicos hacen estas preguntas es justamente saber si el niño se encuentra dentro digamos, de lo que sería lo típico, ¿no es cierto?, para un niño de esa edad. Por el contrario, si los doctores detectan que puede existir algún retraso en alguna de estas áreas del desarrollo de los niños, justamente lo que va a hacer el doctor es referirlos o derivarlos con alguna terapia en específico, porque cuanto antes detectemos que existe un retraso, antes va a ser ayudado ese niño, por lo cual él va a salir adelante más pronto también. Entonces de esto se tratan estas preguntas, poder detectar si existe o no un retraso en alguna de las áreas del desarrollo de cada niño. Okay, next slide, please. As I mentioned before, there are specific milestones that we would look for. So here are some examples. So one is plays next to other children and sometimes plays with them. Como les mencionaba antes, hay ciertos puntos, ¿no es cierto?, ciertos logros que los doctores se van fijando. Esto es simplemente una referencia. Por ejemplo, para un niño de 30 meses, se espera, lo esperado es que este niño, por ejemplo, juegue junto a otros niños y a veces con esos niños. Okay, and then the other two are shows you what she can do by saying, look at me. Follow simple routines when told, like helping to pick up toys when you say it's cleanup time. There are other additional questions that we ask, but these are some examples. Otros dos ejemplos, por ejemplo, de algunos puntos, ¿no es cierto?, que se esperan a esta edad, es que él, por ejemplo, pueda mostrarnos lo que él está haciendo y pueda decir, mira, o mira lo que estoy haciendo, como que comparte su logro o comparte lo que él está haciendo con otra persona. Ese sería otro punto, ¿no es cierto?, que por lo general se da. Y otro punto también sería cuando ellos siguen rutinas simples, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, es tiempo de ordenar o recoger los juguetes y una mamá o un papá les dice, bueno, vamos a recoger los juguetes, el niño pueda seguir esa instrucción simple. Okay. Next slide, please. So we also ask questions about language, as I previously discussed. So some of the things at 30 months would be, says about 50 words. They can say 2 or more words together, such as the doggy runs. They may able to name things in a book list, and they can also self-identify. So they may say things such as I, me, or we. Otros ejemplos con respecto al desarrollo en la parte del lenguaje, estos simplemente ejemplos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un niño a la edad de 30 meses debería estar diciendo aproximadamente unas 50 palabras o debería tener aproximadamente unas 50 palabras en su vocabulario. También este niño tendría que estar poniendo 2 o más palabritas juntas en una oración, ¿sí? Por ejemplo, perro corre o el perro corre.
También, por ejemplo, si nosotros le mostramos un librito o alguna imagen, él tendría a esta edad, tendría que ya estar señalando y diciendo lo que ve. Si, por ejemplo, uno le muestra un libro y le dice, ¿qué es esto? Él tendría que estar diciendo las cosas que ve, ¿no es cierto? Y también a esta edad, típicamente, los niños usan pronombres personales. Normalmente los niños a esta edad ya comienzan a usar el yo, el mío, el nosotros. Estos son algunos ejemplos. All right. Next slide, please. Also, just a quick thing, Ruth put in the chat. Everybody, please put in the chat your name and what classroom your child is in so the FEWs can take attendance, especially if the name of your Zoom account on here is iPhone. We just need to know what your name is, so please put it in the chat. All right, next slide, please, Alyssa. Okay, so the next thing that we'll go over are some cognitive milestones. So one of the things that we would look for is if your child is able to make believe or pretend, so such as acting like they're, feeding, a block to a doll, or they're making you a pretend meal. They're able to show some problem solving skills. For example, they're able to take a small stool and be able to, get something from the counter. Another thing is they're able to follow two-step instructions, such as put the toy down or close the door. And then also he or she should be able to at least color, to at least identify one color by like pointing to an item. So if you were, to say to them, oh, what color is this crayon, or can you point to something in the room that's blue? They should be able to start identifying those things. Ok, estas referencias que vamos a enumerar ahora tienen que ver con los logros que los niños típicamente a esta edad llegan a hacer a una edad nuevamente de 30 meses, ¿no es cierto? Por ejemplo, algunos de estos ejemplos serían, a esta edad, un niño, por ejemplo, debería empezar a jugar con su imaginación. Por ejemplo, hacer de cuenta que está cocinando, que está haciendo una comidita y que alimenta a algún muñeco o alguno de sus muñecos, o hace de cuenta que es un papá que está conduciendo un auto. En fin, en su imaginación él replica cosas de la vida real. Otro punto sería, por ejemplo, a esta edad los niños ya deberían de estar, lo que se les llama una simple resolución de un problema. Por ejemplo, si ellos tienen que ir a agarrar o ir a buscar algo que está alto, él solito se las ingenia, agarra un banquito para poder subirse y llegar a ese lugar que está más alto. Otro punto sería que a esta edad los niños, por ejemplo, deberían estar siguiendo dos instrucciones, ¿sí? Dos instrucciones serían, por ejemplo, deja el juguete sobre la silla y cierra la puerta, por favor. Ahí hay dos instrucciones juntas. Eso también el niño debería estar haciéndolo a esta edad. Y por último, otro ejemplo sería que al menos el niño a esta edad debería estar identificando al menos un color. Por ejemplo, si le mostramos una caja de crayones y le decimos, ¿dónde está el crayón rojo? Él simplemente tendría que señalar con su dedito y nos muestra cuál es el color rojo. All right, so that sums up some of the milestones that we would go over for the 30-month child. The next milestones that we'll go over are for the 3-year-old child. If you could go to the next slide, please. Oh, sorry, I had one more on physical development, I apologize. So the last one for 30-month is the physical development. And so that would be things such as if they're able to use their hands to open the door, they're able to take off certain clothes like loose pants. They sometimes at that age, they're able to start taking off their shirts, but not necessarily. If they're able to off the ground with both feet, and if they're able to turn book pages one at a time with a reader. Ok, y con respecto a la parte del desarrollo físico, estos son algunos de los ejemplos de cosas que niños a la edad de 30 meses deberían estar haciendo. Por ejemplo,
ellos podrían estar, deberían estar, por ejemplo, utilizando sus manitos, las dos manitos, por ejemplo, para abrir algún recipiente o para girar la manija de una puerta. También a esta edad, por ejemplo, los niños deberían estar pudiéndose sacar al menos sus pantalones, unos pantalones que queden flojos desde la cintura, ellos podrían ya estar en condiciones de sacárselos solos. Algunos a esta edad comienzan ya a poder quitarse su camisa, pero no necesariamente, no hay ninguna dificultad si todavía no lo hacen. También otro de los puntos que los niños deberían estar haciendo a esta edad es poder brincar, saltar, pero despegando los dos pies del suelo, o sea, levantándolos, saltar con los dos pies juntos, ¿no? Hacia arriba. Y otro punto también que deberían estar haciendo a esta edad es dar vueltas las páginas de un libro, ¿no es cierto? Si se sientan con nosotros, si nosotros le estamos leyendo un cuentito, un niño a esa edad ya solito debería estar dando vuelta a las páginas de un libro. Okay, so now we'll go over to 3-year development skill milestones that we'll look at. Okay, so socially, we'll ask questions pertaining to if they're able to maybe calm down after 10 minutes after you leave them, maybe at childcare with another family member. And then other things that we may ask about are if you notice that other children join them to play and if they interact with them. Bueno, ahora vamos a repasar lo mismo, pero vamos a mencionar algunos de los puntos, algunos de los logros que deberíamos estar viendo en niños que ya tienen 3 años, ¿no? 3 añitos de edad. Por ejemplo, un niño a los 3 años, por ejemplo, debería no tomarle más de 10 minutos para calmarse, por ejemplo, cuando los dejamos con alguna otra persona o los dejamos en la guardería, ¿no es cierto? Ese sería un ejemplo. Lo mismo que también en este caso, si un niño llega a un lugar, ¿no es cierto? En un ambiente donde hay otros niños y nuestro niño detecta que hay otros niños, él enseguida debería unirse o juntarse con ellos para jugar. All right, next slide, please. So some of the language milestones that we'll review during this visit is asking if they're able to at least talk back and forth with you in a conversation using 2 back and forth exchanges. So you may say, hi, and they may say hi back, and then possibly saying, I don't, how are you, and seeing if they could respond to something like that. Or maybe you would say like, what did you eat today? Maybe they could understand that. So just trying to see if they can do at least 2 back and forth exchanges. Asking questions such as who, what, where, why. For example, like where is mommy, where is daddy? Saying what action is happening in a picture book, such as like, oh, what are they doing here? Are they running? Are they eating? Are they playing? They should be able to say their first name when asked, and they should be able to talk well enough for others to understand most of the time. Ok, otros puntos que repasamos, otros logros que los niños deberían de estar demostrando a la edad de 3 años, esto tiene que ver con la parte cognitiva. Por ejemplo, los niños a esta edad deberían de poder mantener una pequeña conversación, ¿no es cierto? Un pequeño diálogo, al menos de dos veces, ¿no es cierto? Por ejemplo, que uno le diga hola, que el niño pueda responder otro hola, por ejemplo, ¿cómo estás? Y que el niño pueda decir bien. Al menos 2, ¿no es cierto? Otro punto que los niños deberían de estar haciendo a esta edad es que ellos podrían estar preguntando preguntas que empiecen con quién, qué o dónde. Por ejemplo, que los niños preguntan a esa edad, ¿dónde está papá? ¿O dónde está mamá? ¿Sí? Eso sería un ejemplo de lo que los niños deberían estar preguntando ya a esa edad. Otro tema es si otro punto sería si les mostramos un libro con imágenes que ellos puedan decirnos qué está haciendo el personaje. Por ejemplo, si se trata de un niño que está corriendo, que nosotros le decimos está corriendo, está jugando, está durmiendo, y él lo mira y dice jugando, que al menos diga que está jugando. También los niños a esta edad tendrían que decir su nombre cuando uno le pregunta cómo se llama, y también poder
hablar con una cierta claridad, de manera que los demás lo puedan comprender. All right. So some of the physical milestones that we'll go over for 3 years, it can usually string together items. They fly them at this age, but they're working on it, and then they're able to do things such as use a Dr. Prince, you were kind of breaking up. I don't know if it was just for me. Oh, okay. I'm sorry. Can you hear me now? Yes. Claro. Oh, I apologize. So, for the physical milestones at 3 years, they should be able to coordinate their hands in such a way that they're able to put together items such as large beads or on a string or macaroni on a string. They should be able to put on certain clothes by themselves, such as loose pants or a jacket. At this age, it's still not perfect, but they should be, improving as they go on and practicing. And then they should be able to use items such as a fork to eat. Ok, con respecto a la parte física, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que los niños a los 3 años deberían estar haciendo, o al menos practicando, o al menos mejorando, ¿no es cierto?, en estos puntos. Por ejemplo, trabajar en forma coordinada con las 2 manitos para manipular diferentes objetos. Por ejemplo, cuando tienen, supongamos que le damos una actividad para que hagan un collarcito, donde ellos tienen que enhebrar, por ejemplo, fideitos o perlitas en una cuerdita. También todo lo que tenga que ver con ponerse la ropa. Algunas prendas de ropa, por ejemplo, las más fáciles sería empezar que ellos comiencen a tratar al menos o practicar de ponerse sus pantalones o un abrigo, ¿no es cierto? Y también al menos empezar a practicar el uso del tenedor cuando comen. Okay. Can you hear me still, or are there any issues? Yes, It's better now. it's better. Okay, all right, good. So for 4 years, some of the social skills that we'll review are they should be able to pretend to be something else during playtime. So they should be able to, especially this time of year, right? It's Halloween. They should be able to take on, different roles or pretend to be, maybe they say, I want to be a teacher, or maybe they're acting like a superhero or a dog. And then they should be able to ask to go play with children. If none are around them, they may be saying things like, oh, can I play with my friend Alex? They should be able to comfort others who are hurt or sad, like giving someone a hug who's crying. They should be able to discern if there's any type of danger, like knowing not to jump from tall heights at the playground. And then they should be looking to be a helper at home. Maybe they can help, mom or dad with certain small chores. Maybe they say, I want to maybe help sweep around the house. And then they should be able to change their behavior based on where they are. So for example, if maybe they're at church, they would understand that they, would need to be quiet and listen, versus maybe when they're at the playground, they would be a bit more active and playing with other children. Bueno, aquí en este punto vamos a repasar algunos de los logros, ¿no es cierto?, que nosotros vemos que los niños deberían de estar logrando o alcanzando con respecto a sus habilidades sociales a la edad de 4 años. Por ejemplo, a los 4 años, los niños ya, en su juego, en su imaginación, deberíamos estar viendo que ellos se imaginan o hacen de cuenta que es un superhéroe, o que es el personaje de alguna caricatura o alguna película favorita, o que hace de cuenta que es un perro, o que es una maestra. Son algunos ejemplos, especialmente en este momento que estamos tan cerquita del día de Halloween, ¿no es cierto? Otro de los puntos también que
deberíamos ver en un niño de 4 años, cuando se acerca a jugar, ve que hay otros niños jugando, él se acerca y pueda decirles, ¿puedo jugar? O puedo jugar con Alex, sería un ejemplo, ¿no? Que él se ofrece o pregunta si puede jugar con el resto de los niños. También deberíamos ver a esta edad, por ejemplo, un niño de 4 años, si se encuentra en una situación donde ve que otro niño se lastimó o está triste, que ese niño a su manera trate de calmarlo, ¿no es cierto? Ya sea abrazándolo o demuestre algún tipo de preocupación, que se da cuenta de esta situación. También un niño de 4 años a esta edad ya debería de tener un poquito de conciencia del peligro. Por ejemplo, si está en un patio de juegos, ¿no es cierto? Los niños normalmente a esta edad ya deberían de saber que si trepan en un lugar que es muy alto es peligroso, o sea, teniendo precaución. También a esta edad un niño debería comenzar a ofrecer ayuda en casa, por ejemplo, si nos ve que estamos limpiando o trapeando el piso, que él nos pregunte o ella se ofrezca a ayudarnos. Y también, por último, otro ejemplo sería un niño a esta edad, a los 4 años, por ejemplo, si estamos en un lugar donde debemos comportarnos de cierta manera, debemos hacer silencio, por ejemplo, si vamos a una biblioteca o a la iglesia, o a una misa o en un lugar donde debemos de guardar silencio, el niño se dé cuenta y respete esa condición o esa regla de ese lugar. Okay, next slide. So yeah, I kind of put the language and social skills together, so we could go to cognitive skills now. So some of the cognitive skills that you would expect for a 4-year-old to have are the ability to name a few colors of different items. They should be able to tell what comes next in a well-known story. And then they should be able to draw a person with 3 or more body parts. So typically, when they actually come in for an exam, I would usually ask them, for example, if they're wearing an orange shirt, I may say, "What color is your shirt?" And they should be able to tell me. Or I may say, "What color is my stethoscope?" Or, and they may say, "Oh, it's purple." And then in terms of being able to draw a person with 3 or more body parts, I usually give them like a pen or a pencil, and I say, "Can you just draw a person for me?" And they're usually able to do that during the exam. Okay. Ok, con respecto a la parte cognitiva, algunos logros que deberíamos ver ya realizando o haciendo en un niño de 4 años, por ejemplo, a esta edad los niños deberían de estar ya pudiendo decir el nombre de unos cuantos colores, ¿no es cierto? Colores de las cosas. También, por ejemplo, si le estamos contando un cuento, que lo han escuchado varias veces, ellos ya deberían de estar pudiendo predecir lo que viene, ¿no es cierto? En una historia, en un cuento que ellos ya se saben, decirnos qué viene después, qué va a suceder luego. También a esta edad los niños ya deberían de estar pudiendo dibujar una persona con al menos 3 o más partes del cuerpo. Por ejemplo, aquí la doctora dice en mis consultas, cuando yo hago los chequeos físicos, si vienen niños de esta edad, por ejemplo, mientras que los estoy chequeando o examinando, aprovecho para preguntarles de qué color es la camisa que tienen, o de qué color son mis pantalones, para ver si ellos van diciendo los nombres de los colores. Lo mismo también aprovecho la oportunidad y les doy un papel y un lápiz y les pido que me dibujen una persona. Entonces yo ahí puedo ver si ellos pueden dibujar una persona y cuántas partes del cuerpo le hacen a esa personita. All right, next slide, please. So the last thing we'll discuss about milestones for 4-year-olds are physical milestones. So as I mentioned before, this is around the age that they should be able to catch a large ball most of the time. They should be able to serve food or pour water with adult supervision, that is, as you know, that can get a little messy. And then they should be able to unbutton some buttons, as I mentioned before. They should also be able to, if they had looser clothing, be able to take off their pants or, attempt to take off a shirt or put on a shirt or put on pants. So this is all, starting to really come together for them at this age. And then they should be able to hold a crayon or a pencil between fingers and thumbs. It shouldn't at this age
you know, you may see children in the past holding things with a fist. At this age, they should be able to hold it more so between their, like how I'm holding it now. So between, you know, a finger and a thumb like this. This should be starting to develop at 4 years, okay? Ok, con respecto a la parte del desarrollo físico, un niño de 4 años debería de estar, por ejemplo, ya pudiendo atajar una pelota, ¿no es cierto? Una pelota grande, la mayoría de los de la mayoría de las veces, cuando uno se la arroja, él ya debería poder estar atajándola. También un niño de esta edad, por ejemplo, ya debería poder servirse comida, ¿no es cierto? Desde una bandeja o desde una fuente en su plato, lo mismo que agua. Por supuesto que es muy probable que hagan un poco de lío todavía a esta edad, pero con la supervisión de un adulto es algo que el niño puede hacer ya a esta edad. Lo mismo que con respecto a la parte de la vestimenta, a esta edad los niños ya podrían estar pudiendo al menos desabrocharse botones, algunos botones, ¿no es cierto? Por eso hablábamos antes con respecto a la parte de la ropa, que a esta edad se espera que los niños ya puedan estar pudiéndose quitar ciertas prendas solitos y lo mismo pudiéndose poner ciertas prendas, al menos pantalones o un abrigo solos. Y con respecto también a la parte de motricidad fina, es a esta edad los niños, cuando ellos sujetan un lápiz o un crayón, ya deberían de estar haciéndolo, deberían de estar sujetándolo, por ejemplo, utilizando los dedos y el dedo gordo, ¿no es cierto? Ya no como puño, sino algo más parecido a lo que sería el agarre maduro de un adulto. Sorry, I didn't realize I was still muted. At 5 years of age, some of their social skills should include being able to follow rules or take turns when playing with other children. They should be able to sing, dance, or act for you. So again, that pretending or make believing should continue to develop at that age. And then they should be able to do simple chores at home, such as clearing the table after eating. If you did laundry, maybe saying, I'll match all the socks together before I put them away. Those are some of the things that they should be able to do at 5. Bueno, a los 5 años, estas son algunas de las cosas que los niños ya deberían estar haciendo con respecto a sus habilidades sociales. Por ejemplo, a los 5 años un niño ya debería de estar pudiendo seguir simples reglas en un juego, ¿no es cierto? Cuando está jugando con otros niños. Seguir las reglas de un juego simple sería. También a esta edad los niños deberían de estar, por ejemplo, ya pudiendo cantar, bailar o actuar, hacer alguna pequeña acto, ¿no es cierto? Alguna demostración para ustedes. Lo mismo que también a esta edad, los niños ya deberían de estar pudiendo hacer algunas tareas fáciles, como por ejemplo cuando terminan de comer, recogen su platito, tiran en la basura lo que va en la basura, o pudiendo poner, por ejemplo, cuando estamos doblando la ropa, que se lavó, pudiendo poner los 2 calcetines que van juntos, en fin, tareas simples. Ellos ya deberían de poder estar haciéndolo a los 5 años. All right, next slide, please. So some of the language milestones that we review at this time is determining if they're able to tell a story that they heard or made up with at least 2 events. So for example, you know, if a cat was stuck in a tree, they would then follow up and say, oh, a firefighter was able to save it. They should be able to answer simple questions about a book or story after you read it or told it to them. They should be able to keep a conversation going with more than 3 back and forth exchanges. And then the last thing that I had there was saying that they should be able to use or recognize simple rhymes such as bat, cat, or ball, tall. Okay. Okay. I think we went forward by accident. Yes. Okay. Oh, there we go. Okay. Sorry, I didn't even touch it. Okay. Ok, bueno, esto es con respecto a las habilidades, al desarrollo del lenguaje, algunos puntos típicos que algunos logros, ¿no es cierto?, que deberíamos de estar viendo en un niño
de 5 años. Por ejemplo, un niño de 5 años podría estar ya relatándonos una historia que él escuchó o una historia que él inventó, donde en esa historia al menos hayan sucedido 2 eventos. Por ejemplo, nos puede contar que había un gatito que se subió al árbol y no podía bajar, entonces vino un bombero y lo salvó. O sea, es una historia con 2 eventos, ¿no es cierto? Después también a esta edad un niño podría estar respondiendo preguntas simples acerca, por ejemplo, de una historia que le hemos contado, ¿no es cierto? O un libro que le hemos leído recién, terminamos de contarle la historia y le podemos hacer un par de preguntas. Este niño debería poder responder preguntas simples acerca de esa historia. También un niño de esta edad podría, o debería, o podría estar manteniendo una conversación con otra persona, un diálogo, pero ahora sí, un diálogo donde donde él 3 veces participe de ese diálogo, ¿no es cierto? 3 o 4 veces también. Él podría responder una y otra vez en 4 veces, ¿no es cierto? 4 situaciones, 4 preguntas que responde y él a su vez vuelve a preguntar. Y por último, a esta edad, los niños ya deberían de estar usando o reconociendo rimas simples, ¿sí? En inglés, por ejemplo, sería bat, cat o ball, tall, sería como palabras que riman, ¿no es cierto? Que tienen el mismo sonido. Él ya debería de estar reconociendo cuando riman 2 palabras. Yeah, I realize that's a little difficult to translate in Spanish. Yeah, the words don't quite translate, but yeah, I think the parents get the idea. They just should be able to, rhyme words essentially at that age. And then cognitively, some of the milestones that they should be reaching is being able to count to 10, naming some numbers between 1 and 5 when you point to them, meaning like they can actually start recognizing what the numbers look like, using words about time such as yesterday, tomorrow, morning, or night. So being able to identify like a timeline, paying attention for more than 5 to 10 minutes during activities, for example, during story time or arts and craft. But I do want to note screen time does not count at this age. So this should be any activity outside of like watching a television, looking at something on the phone or an iPad. And then they should be able to write some letters in their name. And then they should be able to also name some letters when you point to them as well. Con respecto a la parte cognitiva, un niño a los 5 años, por ejemplo, ya debería de poder contar hasta 10, ¿sí? Algunos ejemplos tenemos. Él podría contar hasta 10, él también a esta edad, o ella también a esta edad, podría estar nombrando, ¿no es cierto? Por ejemplo, identificando sería, uno le muestra los números por escritos y este niño o esta niña ya debería poder identificarlos al menos hasta el 5, o sea, ella sabe que ese es el 1, que es el 2, el 3, el 4 y el 5. También a esta edad los niños ya deberían de estar utilizando palabras en su relato cuando hablan, los términos de ayer, mañana, esta mañana o a la noche, y eso indica que ellos ya empiezan a tener conciencia o noción del tiempo, ¿no es cierto? Al manejar estas palabras. Ayer usan el tiempo pasado, mañana usan el tiempo en futuro. También ellos a esta edad deberían de poder estar prestando atención por al menos entre 5 y 10 minutos en actividades. Esto no cuenta, por ejemplo, mirar la televisión o estar jugando con su tableta o con el teléfono. Esto es aparte, ¿no es cierto? Cuando decimos una actividad, sería alguna actividad de juego, alguna actividad didáctica, o sea, el niño debería de permanecer a esta edad entre 5 y 10 minutos, ¿no es cierto? Prestando atención. También a esta edad el niño ya debería de estar escribiendo algunas letras, al menos algunas letras de su nombre, ¿no es cierto? Y también, lo mismo que decíamos con los números, con las letras. El niño ya podría o debería estar identificando algunas letras cuando las ve por escrito. Okay, next slide, please. So as just mentioned, aside from being able to start to write certain letters, they should also be able to, again, button certain buttons. They should be able to,
assist with putting on clothing and taking off clothing. And then they should also, at this age, this is an important one that we kind of look at, is being able to hop on one foot. Con respecto a la parte física, un niño de 5 años ya a esta edad podría estar ya empezando a poder abrochar botones, ¿sí? O sea, esto tiene que ver con, seguimos el progreso de lo que uno espera con respecto a la vestimenta a esta edad, ¿no es cierto? Él debería seguir progresando, a esta edad ya podría estar poniéndose más prendas de ropa solo, por supuesto sacándosela solo, que es más fácil que ponerse las prendas de ropa, pero a su vez no solo ponerse ropa solo o sola, sino que ya también podría estar manipulando botones, abrocharse los botones solo o sola. Y también otra cosa con respecto a la parte física, que a esta edad los niños ya deberían de estar brincando o saltando en un solo pie. Okay, so that sums up what you would expect to be asked about in terms of milestones and development for your child based on different ages, okay? Bueno, esto que hemos visto hasta ahora es un resumen. Les hemos explicado algunos puntos de algunos logros que nosotros buscamos ver vamos viendo si el niño se va desarrollando de acuerdo a su edad. All right. So we do ask additional questions that aren't necessarily related to development, but related to just their health in general and just maintenance and preventative care. Pero también a su vez hacemos un par de preguntas más que no necesariamente tienen que ver con el desarrollo de los niños, pero sí tienen que ver, son preguntas generales, ¿no es cierto? Que ahora les vamos a dar algunos ejemplos, que tienen que ver con el cuidado personal, la higiene, las cosas que hacemos todos los días. All right. So some of the questions that we'll ask about is your child's diet, what they're eating, particularly how much milk they're drinking, how many sweetened beverages that they may be having during the day, if they're getting enough fruits and vegetables. And then we also may ask like, one of the things is like if you're eating together as a family or not. Mm. Por ejemplo, una de las preguntas que los doctores les van a hacer en estas consultas, en estas visitas, tiene que ver con respecto a la dieta. Les van a preguntar si su niño come, específicamente les va a preguntar si el niño toma leche, si está bebiendo leche, cuántas bebidas o bebidas azucaradas los niños están tomando o están bebiendo. También les van a preguntar si ellos comen variados, si están comiendo frutas, si están comiendo vegetales. Otra pregunta también es si los niños a la hora de comer comen juntos en la mesa, tipo familiar, ¿no es cierto? Esa es otra de las preguntas. And then we also ask about physical activity, how much time they're spending outside playing, and then also how much time they're sitting in front of a screen, whether that's the phone, a television, or any type of like tablet. Okay. So as you know, for their age, they should be getting at least an hour of physical activity per day outside running around. También otra pregunta que les van a hacer los doctores tiene que ver con cuánta actividad, les van a preguntar, por ejemplo, cuánto tiempo pasan haciendo los niños de actividad física y cuánto tiempo pasan sus niños, por ejemplo, enfrente de una pantalla, ya sea la televisión o el teléfono o una tablet. La recomendación que les van a dar los doctores que a esta edad, más o menos siempre la recomendación es que ellos pasen al menos 1 hora haciendo actividad física, al menos 1 hora a estas edades. Okay, so the next thing that we typically ask about is the bedtime routine and their sleep. So we'll ask how many hours they're sleeping and where they're sleeping, okay?
También las preguntas que les van a hacer tienen que ver con la rutina diaria a la hora de irse a dormir. Les van a preguntar a qué hora se van a dormir, cuántas horas duermen típicamente sus niños y dónde duermen. So we'll typically ask if they're in any form of childcare or if they're maybe at home with a family member or other caregiver. And then we'll ask, if there's any type of structured learning going on. And then we'll also ask how they interact with other children. También les van a preguntar acerca, en el caso de, por ejemplo, de niños que están durante el día en una escuela o en una guardería, el doctor también se va a interesar acerca de ese tema, porque al doctor le va a interesar saber de qué forma el niño está interactuando, ¿no es cierto? Si él se relaciona con otros niños, o si en la casa tiene otros niños o con quién convive para saber cómo está interactuando con los demás. Okay. And then this is really important. We ask about dental health. So we'll ask how often the child is brushing his or her teeth per day. And then we'll ask about the use of fluoridated toothpaste. And then we'll also ask about if they're seeing the dentist or not, and if they're also having fluoride treatments done while they go to the dentist. Or I know some children will also have it done at school sometimes. So these are all really important questions that we have to screen for in order to prevent dental cavities. Otra pregunta importante que hacen los doctores en estos chequeos físicos tienen que ver con la salud dental. Ustedes verán que el doctor les va a preguntar acerca de, por ejemplo, cuántas veces sus niños se cepillan los dientes, qué pasta de dientes utilizan, si a su vez utilizan algún tipo de flúor, si han hecho alguna visita al dentista, cuántas veces, con qué frecuencia visitan al dentista, si están haciendo algún tratamiento con el dentista. Esto es muy importante justamente también para prevenir, ¿no es cierto? Sabemos que los niños a esta edad pueden tener caries, ¿no es cierto? Entonces por eso es importante prevenir y llevar este control tan importante en los niños para su salud dental. Also, I'll go over a bit more about dental health and fluoride in a few more slides. Ahora, de hecho, en un poquito más adelante vamos a especificar, vamos a hablar un poquito más en profundidad con respecto a la salud dental y el uso de flúor. Okay. And then we'll talk about potty training and any issues that the child may have with urinating or moving their bowels. También en estas consultas hablamos acerca del entrenamiento para ir al baño o algunas dificultades o problemas que se estén presentando con respecto a este tema cuando los niños tienen que orinar o mover el vientre. Okay. And then we ask parents how they manage behavior challenges. So, for example, if maybe their child is having a tantrum, do they use timeout? If the child is behaving well, do they have a reward system? So we like to go over some of these type of behavior issues to help them manage any type of concerns that they have related to behavior. También lo que hacemos, aprovechamos la oportunidad para preguntarle a los padres, en este caso entrevistamos un poquito a los padres y les preguntamos cómo hacen en situaciones, cómo hacen para manejar ciertos comportamientos, ¿no es cierto? Cuando el niño de repente no se está portando del todo bien, les preguntamos cómo hacen para manejar esas situaciones, o también por otro lado, si los padres premian aquellos momentos o ciertas situaciones cuando los niños se están portando bien, si tienen algún sistema de recompensa o de premiarlos cuando se están portando bien. Este es otro punto que normalmente discutimos con los padres. While we do try to ask as many questions as we can to help determine if there are anything else that we need to address based on their health, there are things that we could miss or other concerns to take to bring them up during the visit.
Cuando el propósito de hacer todas estas preguntas de forma general justamente es detectar y, o sea, es como una conversación abierta, ¿no es cierto? Estos son puntos de referencia, son determinadas preguntas que vamos recorriendo y por supuesto que si surge alguna preocupación o alguna inquietud por parte de los padres, tratamos de recomendarlos o tratamos de discutir determinado tema en ese momento como para orientarlos. So this is just some more detail about nutrition and why it's something that we ask about during the well child exam. So nutrition is really important in terms of a child's development, and that's development physically as well as mentally. As you can see, I went over the milestones earlier. So this helps them reach those milestones appropriately. And then you also want to help them start developing healthy habits that will last them through a lifetime. So if we could start that early on, that's really important as they continue to develop into adulthood. Aquí vamos a hablar un poquito más en profundidad con respecto a la nutrición, porque la nutrición es tan importante, ¿no es cierto?, para niños que están creciendo y se están desarrollando. No solamente la nutrición es un punto importante para la salud física, sino también para la salud mental. Entonces es importante que nosotros desde pequeños les enseñemos o empecemos a tener hábitos, ¿no es cierto?, hábitos sanos, que si ellos comienzan a practicarlos desde una edad temprana, estos hábitos los van a mantener por toda su vida. Por eso es importante ofrecerles en la alimentación y en las comidas a los niños una variedad de diferentes grupos de comidas. All right. And as you can see at the bottom, it may be a little hard to read, but we do go over the different food groups. So they should be having a balanced diet that consists of whole fruits and vegetables, whole grains, low fat dairy products. So that's again, we'll ask about like if they're how many cups of milk they're drinking, or maybe they're having more yogurt or cheeses. And then we'll ask about what type of proteins they're having. So chicken, fish, beef. And then we'll also ask about, different fats that they're having as well. So that's oils, nuts, avocado. So we'll go over any particular, what type of foods that they're having, and it should be varied. And more importantly, we do emphasize a lot on the dairy products, as that is important for, again, their development, especially their physical development, okay? Por ejemplo, aquí abajo de todo, en esta lámina abajo de todo, está bien pequeño, pero hay algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de algunos grupos de alimentos que siempre se recomiendan que estén incluidos, ¿no es cierto?, en todas las comidas en forma balanceada. De esto hablamos en las consultas, les damos ejemplos, les damos recomendaciones a los padres. Por ejemplo, hablamos de frutas como manzanas, peras, fresas. También les recomendamos siempre balancear e incluir en los alimentos, en las comidas, granos, que podría ser el arroz integral, la avena. También les recomendamos siempre consumir alimentos lácteos de bajas calorías, como podría ser el yogur, la leche, queso, pero siempre de bajas calorías. También vegetales, los vegetales naturales, proteínas. Proteínas sería no solamente proteínas de la carne o del pollo, también podemos encontrar proteína en los huevos, en los frijoles, en las nueces. Y también siempre recomendamos incluir en una dieta balanceada las grasas sanas, que podrían ser, por ejemplo, el aceite de oliva, el avocado, nueces. Son simplemente ejemplos. Okay, so the next part of the exam is the physical part, and this is when we do a head-to-toe exam on your child, which would actually also include an exam of their genitalia. So this is one thing that I did want to note, because this also helps us determine, their appropriate development. And then this is also a good time for
us to discuss about appropriate boundaries in terms of, strangers or, anyone being inappropriate in those areas. So we talk about like good touch and bad touch and how, you should be emphasizing that to your child to ensure that they're safe. And then this is also a really good time for you to point out anything that you've noticed in terms of any abnormalities physically that you may have found on your child, such as rashes, or maybe you notice that sometimes people are concerned about like maybe birthmarks, or they may be concerned about oh, I feel like they have like a runny nose all the time. Can you just take a look? Or they're tugging at their ears. Just, this is something that you would want to bring up to us during this exam. Luego, en esta consulta, el doctor va a pasar a hacer el examen físico, ¿no es cierto?, del niño o de la niña, donde el doctor aquí sí va a examinar al niño o la niña de punta a punta, ¿no es cierto?, desde su cabeza hasta los pies, incluyendo los genitales, porque también los doctores necesitan chequear si todo el cuerpo, ¿no es cierto?, se está desarrollando en forma natural y como se espera. Esto justamente es un punto importante porque es una buena oportunidad para hablar con sus niños y comentar y hablar acerca de los límites, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo y especialmente de nuestras partes privadas y genitales, donde sí les podemos explicar a los niños que el doctor simplemente lo que está haciendo es revisarlos, controlar de que todo esté bien, ¿no es cierto? Es una buena oportunidad para hablar acerca de este tema y de paso aprovechar de que esto solamente se puede hacer en presencia de los padres, cuando se trata del doctor que nos está revisando, y también aprovechar la oportunidad para recordarles que esto es algo que no se debe de permitir con ningún extraño, ¿no es cierto? Es una oportunidad para sacar el tema. También en esta oportunidad, cuando el doctor está haciendo el examen físico, esta es una buena ocasión para que en caso de que tengamos alguna pregunta, ¿no es cierto?, o algo que hemos notado, por ejemplo, algún sarpullido, o si tenemos la duda de alguna marquita, que puede ser alguna marca de nacimiento en el cuerpo de los niños, esta es una oportunidad, ya que el doctor los va a estar revisando, va a estar chequeando, es una oportunidad para mostrarle o mencionarle algo que ustedes han visto en específico en alguna parte del cuerpo del niño o de la niña. All right, next slide, please. So as I mentioned before, we do spend a lot of time going over dental care and preventative dental care. One of the ways in which we could prevent cavities is through fluoride varnishes and also fluoride supplements. In Norristown specifically, there is not fluoride in the water. So with that being said, your child should be taking fluoride supplements if they do live in that area. We also will do fluoride varnishes at the visits if they have not already had that done with their own dentist. So that is something that we will screen for during all exams at this age. Bueno, aquí vamos a hablar de que habíamos mencionado antes un poquito más en profundidad con respecto al flúor, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con la salud dental. En las visitas, ¿no es cierto?, nosotros vamos a chequear con ustedes, les vamos a preguntar si han ido recientemente a una visita con el dentista, y si en esa visita con el dentista les han colocado flúor. Es una aplicación que se le hace a los niños en los dientes de flúor, porque especialmente aquí en el área de Norristown, el agua que nosotros consumimos no tiene flúor, no contiene flúor, ¿no es cierto? Entonces es importante que los niños reciban esta adición de flúor, que ya puede ser haber sido provista en la visita con el dentista, y si no, nosotros en nuestra visita con el doctor podemos hacerle una aplicación de flúor. Es importante que los niños reciban esta adición, ¿no es cierto?, este suplemento de flúor para proteger su salud dental. Next slide, please. Another thing that we also screen for is any type of lead exposure. So I was talking to
with the forms that they require. You will also need a hemoglobin and hematocrit screen, which is part of the complete blood count panel that we'll get for your child. So I just want to emphasize that these are things that we check. Dr. Prince, you're breaking up again. Dr. Prince, you're breaking up again. Hi, sorry, I'll start over. So I was just mentioning that lead is another thing that we'll screen for through the blood. And with that being said, we'll also screen for hemoglobin and hematocrit. When I spoke to Alyssa earlier, we talked about how these are things that are needed for the Head Start paperwork. So when you come to your well child visit, this should be reviewed. Ok, Okay. el plomo, el nivel de... otro punto, ¿no es cierto?, que nosotros siempre evaluamos y conversamos y que siempre lo hacemos cuando los niños pueden, especialmente cuando los niños ya tienen 2 años de edad, y a partir de los 2 años hacemos el control para ver si existen niveles de plomo en sangre. Entonces aquí lo que se recomienda es hacer un análisis de sangre, donde lo que hacemos es prestar atención a los niveles de hemoglobina y a los niveles de hematocritos, que eso nos da la pauta si existe un elevado nivel de plomo en sangre. En estos casos, un nivel elevado de sangre sería mayor a 4. Entonces, cuando nosotros detectamos que hay un nivel mayor a 4, necesitamos repetir esos exámenes de sangre hasta que se normalice. All right. And typically we start this screening at age 1, so at 12 months. And then if we identify there's an additional risk, we'll then screen again at 24 months or 2 years. Típicamente comenzamos a hacer estos análisis de sangre cuando los niños tienen 1 año de edad. Si detectamos que hay un riesgo de que ese nivel sea alto, repetimos el mismo análisis cuando ellos cumplen 2 años. If there is a abnormality that is identified, so meaning that they have a lead level that is greater than 4, then they would need to have that repeated until it normalizes. Como decíamos antes, cuando tenemos los resultados del análisis de sangre, si ese resultado arroja un valor de 4 o mayor, necesitamos repetir ese análisis de sangre hasta que se normalice. Because this is so important for us to not miss, we will screen even if a child is older and they've never had screening at the ages of 1 and 2. Inclusive, como esto es tan importante para nosotros detectarlo, también lo podemos hacer, y de hecho lo hacemos con niños más grandes. A veces se trata de niños que son más grandes, mayores, que no han tenido este control de análisis de sangre, entonces se lo hacemos inclusive si son más grandes. And the reason why this is so important for us to screen for is because elevated lead levels can lead to problems related to a child's development, especially with their learning, their memory, and behavior. And if it's high enough, it can even lead to a fatality or death. Es importante para nosotros detectar los niveles de plomo en sangre, porque esto puede afectar el aprendizaje, puede tener consecuencias en el aprendizaje, en la capacidad de memorizar, también a veces influye e interfiere en el comportamiento, y a veces también es importante saberlo, porque si los niños tienen elevados niveles de plomo en sangre, puede ser fatal. Esto puede conducir a la muerte. And if a child is identified to have an elevated level, they should be referred to earlier intervention as soon as possible so that they could help with any of these developmental delays that are possibly identified and get services as early as possible in order to address any issues. Inclusive, y también un punto importante, que cuando detectamos que un niño tiene elevados niveles de plomo en sangre, a ese niño
lo que hacemos es referirlo también a intervención temprana para que pueda comenzar con terapias y puedan ayudarlo a trabajar en ese retraso que se detecta, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los elevados niveles de plomo, para que pueda poder obtener servicios cuanto antes y lo puedan acompañar y salir adelante cuanto antes. Okay, next slide, please. And then finally, for my last slide, I just wanted to talk about vaccines or immunizations. So this is a really, really important part of preventative care during each well child exam. So between the ages of 4 and 5, your child will need shots including vaccinations against measles, mumps, and rubella, varicella or chickenpox, polio, and then DTaP, which is diphtheria, tetanus, and pertussis. So just anticipate that these vaccines will occur during those visits, okay? Y por último, la última lámina que tenemos aquí para presentarles, que también es muy importante, que esto tiene que ver con la prevención de la salud, tiene que ver con las vacunas. Los niños entre las edades de 4 y 5 años, ellos necesitan recibir un refuerzo de vacunas, que es más conocida como la MMR, que es la vacuna que previene las paperas, rubiola, varicela, la poliomielitis, difteria, tétano y pertussis. Okay, and then the 2 other vaccines that your child could also get starting at age 6 months is the yearly flu shot. It is especially important for children to get this vaccine as it does help reduce rates of hospitalization. And then the second shot is the COVID-19 vaccine, which is now recommended for children 6 months and older. Again, this will help reduce hospitalizations related to the virus. Y por último, las otras 2 vacunas que también se recomiendan para niños de 6 meses o más, una es la vacuna de la gripe, que esta vacuna es importante porque disminuye en forma importante los riesgos de hospitalización, lo mismo que la vacuna del COVID, que también se recomienda para niños a partir de los 6 meses de edad, también por lo mismo, que esto por lo menos nos da la tranquilidad de que se reducen el riesgo de hospitalización en caso de contraer la enfermedad. So again, in order for your child to safely participate in the Head Start program, they do need to show records that they had these vaccinations. Concretamente y específicamente en el caso de los niños que están asistiendo al programa de Head Start, todas estas vacunas que hemos mencionado son obligatorias para que los niños puedan asistir a este programa. Okay. So your family doctor or your pediatrician will have a record of these vaccines that they could share with the Head Start program. And then moreover, it is important to stay on top of these exams for this reason, because your child will be getting preventative vaccines during most of these exams as they get older. Por ejemplo, ustedes esto lo pueden consultar y siempre estar pendientes cuando hagan sus consultas con su pediatra o doctor de cabecera. Él va a controlar el calendario de vacunas escolar y es la mejor manera para mantenerse al día, de manera que los niños siempre tienen sus vacunas al día y de esta forma poder prevenir todo tipo de enfermedades. Y además al mismo tiempo estar cumpliendo con los requisitos necesarios para poder seguir asistiendo al programa de Head Start. All right, so that concludes my presentation. At this time, I would open the room up for any questions. Bueno, aquí concluye la presentación de la doctora Prince. Les damos ahora la posibilidad a ustedes, si alguno tiene alguna pregunta. You can either unmute yourself, you can put it in the chat. I know some people had raised their hand before, if they're still here. But if you have any questions. Si please alguien say it. tiene alguna pregunta lo puede decir o inclusive si quieren lo pueden escribir en el
en el chat también si quieren hacer alguna pregunta por ahí. Hello, can anyone hear me? Yep, we can hear you. This is Tina Diller. A lot of it faded in and out, but I'm finding that every time they have a physical exam, they're supposed to get a hearing test with that. Did I hear that correctly? Yes, so if I believe what Dr. Prince was saying was that starting at age, I can't remember if it was 3 or 4 because it changes with vision if it's 3 or 4, but for hearing, it should be starting at age 3. They should have a hearing test. Okay, because she just had one, so because she had it at the school screening and Mhm. didn't go well, so she just had one and she's good to go. So when does she get another one? Sorry, I heard some of the question. I didn't hear everything. Can you repeat the question, please? She just wanted to know if it was correct that children should be getting a hearing test at every physical exam. Yes, it starts. So formally, it'll start at age 4. They've also done, a screen when they're first born, but formally, it starts at 4 because that's when they can participate. As I mentioned, they would have to raise their hand or, tap on the table. They would have to do something to show that they actually, could actually hear the beep, and we could, quantify that. But otherwise, they would have that exam done every time they came to their well child exam. If they came for a simple sick visit, we wouldn't do that. But when they're coming in for, their 4-year exam, then again for their 5-year, 6-year, we do the hearing screens. Ok, la pregunta que hizo esta mamá era si los exámenes de audición se hacen cada vez que uno lleva al niño a su chequeo físico. Y la respuesta es, los controles, los exámenes de audición para saber si el niño o la niña está escuchando bien, comienzan a hacerse formalmente cuando ellos tienen 4 años, que es la edad que se considera cuando ellos ya pueden comenzar a responder, cuando entienden de qué se trata, levantan la manito cuando escuchan el sonido que escuchan por el auricular. Entonces, formalmente se hace a los 4 años y después se repite una vez al año, o sea, cuando van al control de los 5 se vuelve a hacer, cuando van al control de los 6 años también se vuelve a hacer. Además, también no nos olvidemos que los niños reciben este tipo de controles en las escuelas, también normalmente se hace, cuando hacen una revisación general a todos los niños, también se suele hacer el chequeo de la audición. And Tina, like you were saying about the screenings that were done in school, that's me who does those screenings. And what I like to tell parents is that even if your child doesn't necessarily pass the screening, that doesn't mean that they have a hearing problem or a vision problem. It could be a user error on my part. Some kids won't sit still for the screening. So there's a lot of factors that go into it, which is why we recommend that if they don't pass, to follow up with their doctor, which you did do. And También lo que agrega Alisa es cuando hablamos de las revisiones que se hacen en la escuela, estas revisiones, justamente Alisa es la que hace estas revisiones y a veces ellas cuando hacen estas revisiones les manda un papel a casa, ¿no es cierto? Un informe donde ahí dice si el niño ha pasado o no ha pasado este examen auditivo. Que a veces cuando dice que no lo pasó, no necesariamente significa que el niño no está escuchando bien. Simplemente a veces lo que pasa es que hubo un error de medición o el niño ese día no quiso contestar o no podía colaborar, entonces no necesariamente que no haya pasado el chequeo rápido de la escuela significa que no está escuchando. And I see, Rabiha, you asked a question about what screenings we do perform. So those screenings can include or any of these blood pressure, measurement of height and weight,
a hearing test, and a vision test. But what I also tell parents is that these are screenings. It is not a physical exam. I'm not a medical professional. I'm not a doctor. I only perform these if we do not have record of them being performed by your child's doctor, which is why it's also so important to stay up to date with your child's well visits and to turn those records into us on time. También a su vez es importante recordar que los controles que se hacen, las revisiones que se hacen en la escuela, no están hechas por un doctor, ¿no es cierto? Alisa no es médico, Alisa no es médica, no es doctora. Ella simplemente lo que hace es tomar estos controles. Ella también controla el peso, la estatura, hace el control de la visión, el control de la audición y presión sanguínea, ¿no es cierto? Simplemente son controles, ella toma nota de estos controles, pero es simplemente un control donde ustedes van a recibir una notificación de cómo les fue en esos controles, pero por eso es importante siempre mantener el contacto y seguir llevando a los niños a estos chequeos físicos. And Maria, there is another question in the chat that's something about vision tests. This question is about, it's about a child who has a diagnosis of autism. Okay. And because this child is non-verbal, Mom would like to know, how can you tell if this child has a good vision? Because apparently he doesn't respond to the cues when because he's non-verbal. So Mom would like to know, yeah. That's a really good question. And that is something that will come up even for our children who don't even have a diagnosis of autism, but maybe they just have a difficult time participating in the screening exams. And Alyssa kind of, talked about that a little bit when she was answering the other parent. But for a child who has autism and they're not verbal, we would try to get the child to point to the different shapes or even point to the letter. So we would have to modify the exam a bit. But with that being said, if we're still having a difficult time doing the exam in our office, we may even have to refer them to a specialist as a pediatric, eye doctor essentially to help them assist with this exam. Ok, entonces esta respuesta es para la mamá que preguntó acerca de un niño con autismo que tiene problemas del habla y obviamente si lo llevan a un examen de la vista él no puede responder y no saben si él realmente tiene una buena visión. Entonces lo que explicó la doctora es que en esos casos lo que ellos hacen es modifican el test y en vez de que el niño hable y responda lo que está viendo, lo hacen señalar, o sea, no hay necesidad de que hable. No solamente esto sucede con niños que tienen autismo, sino también sucede con otros niños que tienen alguna dificultad en el habla, o no quieren hablar, o no pueden expresarse. Entonces, en ese caso, modifican el test y lo hacen señalar. Si así todo no se llega a un resultado concluyente, lo que va a hacer el doctor en ese caso es derivar a este niño a un oftalmólogo, ¿sí? Donde es un especialista de la vista que va a trabajar de otra manera y ese especialista va a poder determinar si el niño tiene alguna dificultad o no en su visión. And for the vision screening that we do in school, that one, they don't have to respond to anything. It's like a machine. It's kind of like a camera, I tell the kids, because they just need to sit still and look at the picture. And then the screen will show me like the results for me. So they don't have to respond to anything. Y de hecho, el examen de la vista que hacen en la escuela con Alisa, en ese no tienen que hablar, no hay necesidad de que hable. Es como, ella siempre les explica a los niños que es como si fuese una cámara de fotos, donde ellos tienen que mirar en esa camarita de fotos, ese dispositivo trabaja y ella hace su trabajo, ese dispositivo, y ella de ahí tiene los resultados y puede determinar si el niño ve bien o tiene alguna dificultad en la vista. Are there any other questions? ¿Alguna otra pregunta?
Okay, doesn't seem like it. Ujú. All right, well, thank you everyone for joining. I know that was a lot of information thrown at you. I hope that it was helpful for you and your child's healthcare. We are also having for Head Start, there are parent meetings scheduled next Monday and Tuesday. And I will be on there as well to talk about our other health requirements with documentation. So I hope you will join then too. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado. Sabemos que hoy les hemos dado y les hemos brindado un montón de información. Espero que les sea útil. Les queremos agradecer nuevamente y recordarles que el próximo lunes y martes volvemos a tener la reunión de padres, donde también ahí vamos a tocar algunos temas importantes y vamos a hablar acerca de los requerimientos con respecto a exámenes médicos que se necesitan aquí para poder seguir asistiendo al programa de Head Start. And there is a question in the chat, Maria, if you can translate. And for Shanti about the health screenings, it depends on what location your child is at. I've done for pre-K counts so far. I've completed everyone's who's already been enrolled. So you should already have gotten the results. And for Head Start, the only places I haven't gotten to yet is ELA, which will be done next week. Okay, the question is, this family would like to receive or have recommendations about different clinics in the area, in the Norristown area. Specifically, they are looking for a pediatrician because recently they had a bad experience with one of them. So they would like to receive any recommendations, about different pediatrician offices. Can they put their child's name in the chat too? So I can also look up like their insurance information. Ok, para la familia que necesita una recomendación de alguna clínica en la zona de Norristown, ya que han tenido una mala experiencia con una clínica en específico, necesitamos que pongas el nombre de tu niña o de tu niño para que Alisa se fije cuál es el seguro de ustedes, el seguro médico, y en base a eso te puede recomendar una clínica. Okay, thank you. I will get back to you with some different locations that you could look into. Ok, gracias. Entonces Alisa te va a contactar en forma directa a ti y te va a recomendar algunos lugares donde podés consultar, ¿ok? De nada. You're welcome. Anyone else? Oh, Shanti, I can definitely send you your children's results. You're Zaire and Zanaya's mom, right? Okay, I'll send them to you in an email. I do have them. All right, anybody else? ¿Alguna otra pregunta? Alyssa, I just wanted to say if any of the parents have any follow-up questions, you can definitely email them to me and I can get back to you. Okay. Por último, la doctora Prince dice, si alguno tiene alguna pregunta adicional en algún momento o quiere hacer alguna pregunta de seguimiento, definitivamente pueden enviarle un correo electrónico y la doctora se los va a responder. All right. Well, thank you, everyone. And thank you so much, Dr. Prince, for doing this. We really appreciate it. Thank you for Muchas having gracias me. a todos y muchas gracias a la doctora Prince. Thank you. Have a good day. Adiós, Thank que you. tengan buenos días. Thank you, everyone. Buenos días a todos. Adiós.